Bien, amados hermanos, Dios bendiga en este día, miércoles 1 de julio. Vamos a orar para, como siempre, ponernos en la mano del Señor, para que Él nos ayude a enseñar su palabra, su verdadera palabra, la Sagrada Escritura. Oramos. Amado Dios y Padre eterno, Señor, en este día pedimos perdón ante ti por nuestras iniquidades. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande que nos has dado. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu misericordia infinita. Gracias, Dios del cielo, creador del cielo y de la tierra, por permitirme enseñar tu palabra. Señor, me declaro siervo inútil ante ti y te ruego y te suplico que tú me ayudes a enseñar tu palabra. Señor, gracias que cada vida, cada hermano, cada amigo, cada persona que está confundida en una de estas religiones, sea tú enseñándole, sea tú, Señor, llevando estos videos donde esté la necesidad. Acompáñame mientras abro tu palabra, cúbreme con tu sangre de los dardos de fuego del maligno. Padre, en el nombre de Jesús, te lo suplico y te lo pido. Amén. Y amén. Bien, hermano, hoy estaremos hablando de 4 doctrinas de la Iglesia Católica. 4 doctrinas de la Iglesia Católica y su significado. La pizarra, ustedes ven que dice el sacrificio de la misa o la transubstanciación. La número 2 es la confesión auricular. Vamos a ver de qué trata eso. Y la número 3 trata de la absolución. Absolución. Y la número 4 dice los siete sacramentos. Entonces vamos a ver de qué trata cada una de estas doctrinas, qué es y qué es lo que significa cada una de estas doctrinas que la Iglesia Católica utiliza, que son dogmas. Esas doctrinas que ustedes ven ahí en las pizarras son dogmas. Entonces vamos con la primera parte, que es la misa, el sacrificio de la misa o la transubstanciación. Transubstanciación. La palabra trans viene de un cambio. Substanciación porque viene de una sustancia. Entonces un cambio de una sustancia simbólica que se transfiere, se cambia a una sustancia literal, real. Eso es lo que significa la palabra transubstanciación. Es como decir trasmundo. O sea, es un cambio de algo simbólico a algo real. Por eso se llama la transubstanciación. En sí vamos a ver qué es la misa, el sacrificio de la misa o la transubstanciación. La Iglesia Católica enseña que en la misa se ofrece a Cristo. Oiga esto, que en la misa se ofrece a Cristo a diario en los altares como sacrificios propiciatorios de Dios por los vivos y por los muertos. Cuando el sacerdote bendice el pan, que no es más que la hostia que le dan a la gente a la boca,
y el vino, el pan y el vino, la hostia y el vino, se transforman verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Mire, ¿qué es la transustanciación? Denme un momentito breve para buscar un vaso y hacerle entender, con la ayuda del Señor, qué es en sí la transustanciación. Bien, vamos a ilustrarlo. Usted sabe, si no lo sabe, lo va a saber ahora, con la ayuda del Señor. Cuando lo que hemos visitado, ido anteriormente a la Iglesia Católica, uno veía, pero no sabía, hay montones de gente que están ahí, pero no saben. El sacerdote, en la misa, ¿verdad?, que se ofrece, él usa una copa o un cáliz. Esa copa o cáliz tiene vino. Y voy a ilustrar esto como si fuera la hostia o el pan. La hostia y el vino que usa el sacerdote. ¿Qué el sacerdote hace cuando va a orar, para que usted entienda, o para que entendamos con la ayuda del Señor, qué es en sí la transustanciación? ¿Y qué es lo que se hace cuando se da la misa y a la persona le dan la hostia a comer y le dan el vino a beber? ¿Qué es lo que la Iglesia Católica enseña de esta doctrina que ellos le llaman sacrificio de la misa? Ellos le llaman, la Iglesia Católica le llama sacrificio de la misa o la transustanciación. Mire qué es lo que hace el sacerdote. El sacerdote, cuando levanta el pan y levanta el vino, la hostia y el vino, él ora en voz baja. Al orar en voz baja, antes se ponían de espalda. Ahora no, ahora simplemente se quedan de frente. Al orar, él tiene el vino en la copa o el cáliz en la mano y tiene la hostia y agarra una hostia en la mano. Y ora en voz baja, el sacerdote. Cuando el sacerdote ora en voz baja, la gente no sabe qué es lo que está diciendo. Pero oiga lo que enseña la Iglesia Católica, que cuando el sacerdote ora con el vino y con la hostia en la mano, por esa oración que él hace en voz baja, que nadie escucha, ese vino y esa hostia se convierten verdaderamente, realmente, de manera literal, en la sangre y el cuerpo de Cristo. De manera literal, no de manera simbólica. O sea, cuando la gente se toma el vino que el sacerdote le da y se come la hostia que el sacerdote le da, se está comiendo, escuche bien, se está comiendo literalmente, realmente, verdaderamente el cuerpo y se está tomando literalmente, verdaderamente, realmente el cuerpo de Cristo. ¿Por qué eso? Porque cuando el sacerdote ora, vuelvo y reitero, recalco, esa sangre, ese vino se convierte en sangre de verdad y esa hostia se convierte de verdad en el cuerpo de Cristo. Señores, eso se llama doctrina de demonio. Por eso ellos le llaman a eso la transustanciación, o sea, que la sustancia del vino y la sustancia de la harina, de la hostia, que es un vino y es una hostia, y en sentido figurado representa la sangre de Cristo y representa el cuerpo de Cristo en sentido figurado. Ahora, cuando el sacerdote ora, eso se convierte de un sentido figurado a algo verdadero. O sea que ya la persona que se toma el vino, ya no se está bebiendo vino, se está bebiendo la sangre de Cristo.
Y la persona que se come la hostia ya no está comiendo harina, está comiéndose el cuerpo de Cristo. ¿Usted está oyendo? Eso se llama la doctrina de la transustanciación o el sacrificio de la misa. Sacrificio de la misa o doctrina de la transustanciación, que es el cambio del vino en sangre de verdad y la hostia en el cuerpo de Cristo de verdad. Hermano, terrible esa cosa. Doctrina de error, doctrina del demonio se llama eso. Así como usted lo oye, eso se llama doctrina de demonio. Eso es la transustanciación. Entonces, Cristo es sacrificado vivo de nuevo, en un sacrificio no cruento, que se considera una continuación del sacrificio de cruz de Cristo en la cruz. O sea, la misa que se hace, donde se da el pan o la hostia y el vino a tomar y la hostia a comer, eso es un sacrificio. Cristo es sacrificado de nuevo en un sacrificio no cruento, que se considera una continuación del sacrificio en la cruz. Oiga esto, que la misa no es más que una continuación del sacrificio en la cruz. Ay, hermana Carmen, hermano todo, es una cosa diabólica, una doctrina diabólica. Pero la Biblia no enseña eso. En Hebreo, capítulo 9, versículo 12, 24 y 28, la Biblia no enseña eso. ¿Qué enseña? Dice que el sacrificio de Cristo fue realizado una vez por todas. O sea, en Hebreo 9, versículo 12, el versículo 24 y el 28, dice que Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. O sea, no hay que estar sacrificando todos los días, como lo hace la Iglesia Católica, en las misas. Él ya no vuelve a morir, el Cristo no muere otra vez. Está en los cielos y no puede ser sacrificado cada día en miles de altares de la Iglesia Católica. No puede. Pero esas son las cosas que se enseñan. En el año 1215, la Iglesia Católica adoptó la idea de que el vino y la hostia o el pan se convertían en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Usted está oyendo? Esa doctrina de la transustanciación, de que el cuerpo, de que el vino se convertía en sangre verdadera y que la hostia o el pan se convertía en el cuerpo verdaderamente de Cristo, eso vino o se convirtió en doctrina en el año 1215 después de Cristo. Esos, hermanos, son, mire, cosas profundas que la gente no sabe. Usted le pregunta a un católico y probablemente no le sabe decir, no le va a saber decir. Entonces, eso es así, hermano. Eso es evidente porque cuando Cristo habla de ese caso, vamos a leerlo, en Lucas 22:19. Miren lo que es la torcedura de la Biblia, cómo tuercen la palabra. Lucas 22:19. Vamos a ver qué dice. Ahí habla de la institución de la Cena del Señor. Usted lo lee después, usted lo lee, y no lo voy a leer para ganar tiempo. Usted lo lee desde el versículo 7 al versículo 23, pero yo por asunto de tiempo voy a leer simplemente el versículo 19. Usted lo lee desde el 7, Lucas 22, 7
al 23, yo simplemente voy a leer Lucas 22 al 19 por asunto de tiempo. Dice: y tomó el pan, Cristo estaba, antes de la muerte, de su muerte, celebró la Pascua con los discípulos. Dice Lucas 22, 19. Y tomó el pan, Cristo, y dio gracias. O sea, Cristo tomó el pan, dio gracias a la hora. Y lo partió y les dio a los discípulos, diciendo: este es mi cuerpo. O sea, no era que los discípulos, cuando Cristo le pasó el pan, se estaban comiendo su cuerpo verdaderamente. No era eso. Eso era en sentido figurado. No era de verdad que se estaban comiendo el cuerpo de Cristo en la Santa Cena. Era en sentido figurado. Entonces Cristo coge el pan, ¿verdad? Y dice: este es mi cuerpo. Lucas 22, 19. Este es mi cuerpo, que por ustedes he derramado, dice Cristo a los discípulos. Haced esto en memoria de mí. Note que cuando Cristo está partiendo el pan, los discípulos no se están comiendo su cuerpo verdaderamente, sino simbólicamente. No es que Pedro tiene un pedazo de brazo de Cristo en la mano, ni Juan un pedazo de pierna, y los demás apóstoles un pedazo de costilla, un pedazo de oreja, un pedazo de ojo. No es eso. Eso es en sentido figurado, pero la iglesia lo lleva de un sentido figurado a un sentido real y verdadero. Entonces, mire que dice: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. 20, versículo 20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto. La copa tenía vino. La copa del nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramada. Dice 21 más. He aquí, ok, ya es otra cosa. Entonces, note que él toma el pan y toma el vino y se lo da a los discípulos. Él no está diciendo que ese sea su cuerpo verdaderamente o realmente. Simplemente está hablando en sentido simbólico, en sentido figurado, no en sentido real, en sentido verdadero. ¿Entendimos? Entonces, eso es lo que se llama la doctrina de la transubstanciación. Ahora, ya concluimos esa parte. Ahora vamos a ver lo que es la número 2, que es la confesión auricular. La número 2, confesión auricular. ¿Qué es eso? Confesión auricular. En la Iglesia Católica, para recibir el perdón de los pecados, se deben confesar todos los pecados de acción. Uno hace por una acción. Todos los pecados de acción, de palabra o de pensamiento. O sea, los pecados que usted comete por acción, por palabra, por lo que usted dice, o por pensamiento, por lo que usted piensa. Acción es lo que uno hace. Palabra es lo que uno dice. Una palabra maldicha, ¿verdad? O pensamiento, un pensamiento que uno tenga malo de matar a una persona, de violar a una mujer, un pensamiento malo. Entonces, ellos enseñan que esos pecados tienen que confesarlos. Eso es lo que se llama la confesión auricular, que cuando la gente va al sacerdote en el confesario, la cajita, ¿verdad? Entonces está el sacerdote sentado. Eso se llama confesión auricular. En la Iglesia Católica, para recibir el perdón de los pecados, se deben confesar todos los pecados. Número 1, los pecados de acción. Número 2, pecados de palabra. Y número 3, los pecados de pensamiento. Si la persona no recuerda o oculta parte de ellos, o sea, parte de los pecados de acción, de pensamiento o de palabra, se invalida la absolución. ¿Qué es la absolución? Eso vamos a verlo ahorita. Se invalida la absolución que le da
el confesor. ¿Quién es el confesor? El sacerdote. Porque el sacerdote no es la persona que está confesando su pecado. Para ayudarle a vencer la timidez y hacer una confesión completa, el confesor debe preguntarle si ha hecho, dicho o pensado tal cosa. Oiga bien, el sacerdote, para que la gente diga que pierda la timidez, le pregunta así: ¿usted fornicó? ¿Usted ha matado? ¿Usted robó? ¿Usted hizo esto? ¿Usted pensó esto? El sacerdote le pregunta a la gente para que la gente entre en confianza. Pero es una cosa terrible, hermano. Lejos de limpiar la conciencia, esta pregunta sirve muchas veces para despertar la curiosidad de los inocentes y encaminarlos hacia la inmoralidad y la perdición. ¿Es cierto? Entonces, note cómo la gente va a decir que confesarle los pecados a un hombre. Eso es lo que se llama la confesión auricular, cuando la gente va y le confiesa su pecado al sacerdote. Auricular porque viene de oído, de ser escuchado. Eso es una cosa terrible. Ahora vamos a ver, hermano, qué es en sí la absolución. ¿Qué es eso, la absolución? La tercera parte es la absolución, el tercer punto, absolución. La Iglesia Católica enseña que Dios le dio a los apóstoles y a sus sucesores, los obispos y sacerdotes, la autoridad para perdonar pecados. Juan 20:23. En los grandes discursos y las cartas de los apóstoles han escrito sobre la salvación, no nos dan ni la más mínima idea de que ésta se pueda conseguir por la confesión de pecados a un sacerdote, a un hombre, para que él nos dé la absolución. La absolución es el perdón de los pecados. O sea, que el sacerdote, cuando la gente va a la confesión auricular de escuchar, el sacerdote en ese momento tiene la autoridad de lo que ellos le llaman la absolución. ¿Qué es la absolución? Es el perdón por los pecados, que ellos tienen la facultad de perdonar los pecados. Hermano, la Biblia dice que el único que perdona los pecados es Cristo. No hay nadie más. Dios el Padre y Dios el Hijo, no hay nadie más. Pero eso es una cosa terrible, hermano. Una cosa terrible. Una cosa terrible. Entonces, hermano, eso es tan terrible. Esas doctrinas de error son terribles. Son cosas que no tienen fundamento bíblico. Entonces, vamos a ver qué es los 7 sacramentos, sintetizados, resumidos. ¿Qué son los 7 sacramentos? Los católicos creen que la salvación se obtiene con el uso de los sacramentos y las disposiciones de la Iglesia. Vamos a ver cuáles son esos 7 sacramentos. Ellos creen que la salvación se tiene por eso, por el uso de los sacramentos y las disposiciones de la Iglesia. Un sacramento es una señal externa, fuera, una señal fuera
de la realidad interna que simboliza y produce al mismo tiempo, imparte la gracia de Dios al alma. Son 7 en total. ¿Cuáles son los 7 sacramentos? Número 1, el bautismo. O sea que para ser salvo hay que bautizarse. Número 2, la confirmación, o sea que hay que confirmarse en el bautismo. Número 3, la Eucaristía, o sea, cuando se ofrece la hostia. Número 3, la penitencia, o sea, golpearse su cuerpo, el sacrificio vivo. Número 4, la unción por los enfermos, o sea, oran y le ponen aceite al sacerdote, eso se llama la unción, por los que están enfermos. El matrimonio y el orden sacerdotal, esos son los 7 sacramentos. Los 7 sacramentos, los repito. Número 1, el bautismo. Número 2, la confirmación. Número 3, la Eucaristía. Número 4, la penitencia. Número 5, la unción por los enfermos. Número 6, el matrimonio. Y número 7, el orden sacerdotal. Esos son los 7 sacramentos que la Biblia que enseña, la Iglesia Católica. Los primeros 5 se consideran fundamentales, o sea, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia y la unción por los enfermos. Esos son fundamentales en la vida, y el bautismo esencial para la salvación. Hermano, miren, no es verdad que para una gente ser salvo tiene que bautizarse, eso no es verdad. Ahora, es un mandamiento bíblico, pero no es que sea necesariamente así. Yo le voy a hacer una pregunta. Cristo, para que usted entienda que no es necesario para ser salvo bautizarse. Cuando Cristo es sacrificado en la cruz del Calvario, lo crucifican junto a 2 ladrones. La gente le llama el ladrón bueno y el malo, le llama a la gente comúnmente. Uno de ellos le dice: Señor, el ladrón bueno, como la gente le llama, el Señor, acuérdate de mí cuando en tu reino esté. Cristo le dice a uno de los ladrones: de cierto te digo, hoy estará conmigo en el paraíso. O sea, note que ese condenado, crucificado junto con Cristo, ni siquiera se bautizó. Sin embargo, se salvó. Y también diría: bueno, pero eso es un caso, diría usted. Pues mire, hermano, ¿cuánta gente, faltándole un mes, 2 semanas, 15 días, 20 días, 2 meses, 1 año para morir, están en cama y aceptan a Cristo, faltándole 1 día, 2 días, 3 días, y se salvan en la cama 1 mes, y reciben a Cristo y se salvan y ni siquiera se bautizan? O sea, vuelvo y reitero, el bautismo es un mandamiento bíblico. Dice la Biblia ahí: hacer discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay casos, voy a aclarar, que hay gente que no le da tiempo a bautizarse y se salvan, como el caso del que crucificaron junto con Cristo, y otra persona que a punto de morir aceptan a Cristo y no se bautizaron. Entonces, eso es así. Entonces, esos 7 sacramentos, la Biblia enseña que hay que guardarlos, que son fundamentales. Mire esto, lo que enseña la Iglesia Católica. Se cree que mediante el bautismo, administrado generalmente
a los infantes, a los niños, por aspersión, la persona recibe la gracia de la regeneración por el bautismo. O sea, sin haberse convertido, sin haber aceptado a Cristo. Por eso que ellos bautizan a los niños, sin haber aceptado a Cristo ni nada. Es lavada del pecado original y perdonada de cualquier pecado venial o cualquier pecado mortal. Recuérdense que los pecados mortales son aquellos pecados que llevan a la gente al infierno, y los pecados veniales son aquellos pecados que llevan a la gente al purgatorio, según la Iglesia Católica. Entonces, ellos cuando bautizan a la gente, no lo bautizan, le echan a la agüita, ¿verdad? Le echan 2 gotas de agua. Ellos creen que cuando se genera ese bautismo, cuando se hace ese bautismo, generalmente a los niños y a los infantes, la persona recibe la gracia de la regeneración. Yo pensaba que, como dice la Biblia dice bien claro, el que confiesa vuestro pecado y se convierte a Cristo será salvo, será una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. O sea, cuando uno se convierte a Cristo y se aparta del pecado, es que viene una regeneración, no por un bautismo de 2 gotas de agua. Entonces, dice que la persona es lavada del pecado original y perdonada de cualquier pecado mortal y de cualquier pecado venial que haya cometido hasta aquel momento. Ya es miembro de la iglesia e hijo de Dios. Oiga esto, hermano, que cuando la persona se bautiza en la iglesia católica, ya es miembro de la iglesia e hijo de Dios. Bueno, quizás sea miembro de la iglesia, pero no hijo de Dios. Porque para ser hijo de Dios hay que convertirse a Cristo, apartarse del pecado y vivir una vida en santidad. No necesariamente porque te dicen 2 gotas de agua, pero eso enseñan ellos sobre el bautismo. Es una cosa increíble. ¿Qué más? Hay creencia no oficial, en la actualidad no oficial, de que los niños que mueren sin ser bautizados, los niños que mueren sin ser bautizados en la Iglesia Católica, van al limbo. Oiga esto, van al limbo. Los niños que mueren sin ser bautizados. Los que se bautizan van al cielo, enseña la Iglesia Católica. Un lugar no más, el limbo, ¿qué es el limbo para ellos? Un lugar de más bendición que la tierra y de menos bendición que en el cielo. Ay, hermano, usted está oyendo lo que es el limbo, cómo la Iglesia Católica define lo que es el limbo. Es un lugar de mucho más bendición que la tierra, pero menos bendición que en el cielo. Ese es el limbo. Así lo define la Iglesia Católica. Ay, hermano. Ahora vamos a ver qué es la confirmación, a definir los sacramentos, ya que definimos el bautismo. Ahora vamos a la confirmación. En la confirmación, el obispo o sacerdote hace la señal de la cruz, ¿verdad? Usted lo ha visto que ellos hacen la señal de la cruz. Hace la señal de la cruz en la frente de la persona, sacerdote. Esa es la confirmación. La unge con aceite, le da una palmadita en la mejilla y le impone las manos. O sea, el sacerdote, cuando agarra al niño, le hace la señal de la cruz, el sacerdote, ¿verdad? Le hace la señal de la cruz, le da una palmadita en la mejilla y lo unge con aceite. Eso es lo que se llama la confirmación. Sabrá Dios qué es lo que le está transfiriendo cuando le pone la señal de la cruz en la frente. Sabrá Dios lo que es, hermano.
Lo une con aceite y luego viene la imposición de las manos. La unción simboliza el bautismo del Espíritu Santo. Oiga esto. Oiga esto, hermano, que la unción, o sea, cuando le echan el aceite, simboliza el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué le parece, hermano? Ay, ay, ay. La palmada es opcional. La palmada que le dan en la mejilla es opcional. Se puede hacer y si quiere no lo hace. ¿Qué simboliza la palmada? Simboliza la madurez cristiana y las pruebas con las que se enfrentan todos los cristianos como soldados de Cristo. Oiga esto, cuando le dan palmadita en la boca, en la cara, perdón, eso simboliza la madurez cristiana y las pruebas con las que los cristianos se enfrentarán como soldados de Cristo. Ay, Dios mío. En eso consiste la confirmación, hermano. La confirmación es la señal con la cruz que le hace el sacerdote. Le da la palmadita en la mejilla, y le unta aceite y ora por el niño, por la persona. Eso es lo que llama la confirmación. Después que el sacerdote ha realizado la consagración del pan y del vino en la misa, la persona recibe la hostia, el pan consagrado, que es la hostia. Actualmente en algunas iglesias puede recibir también el vino. Al comer la hostia, recibe el cuerpo de Cristo. Y al beber la sangre, bebe la sangre de Cristo. En este acto le son perdonados los pecados veniales, pero esto no quiere decir necesariamente que no tenga que sufrir el castigo correspondiente. Ay, hermano, terrible eso. Eso es terrible. Ellos usan algunos textos bíblicos para enseñar sobre esta doctrina de error. Citan 1 Corintios 5:5 al hablar sobre la destrucción de la carne para que el alma se salve. Ay, 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 hermano, eso es terrible, eso es una cosa terrible. Una cosa totalmente terrible. Vamos a ver qué ellos enseñan sobre la penitencia. ¿Qué ellos enseñan sobre la penitencia? La persona que ha cometido algún pecado, la penitencia, ¿verdad? Mortal después del bautismo, debe hacer una confesión completa del pecado que hizo. Este le indicará cierta penitencia, o sea, cierto castigo, alguna acción meritoria que debe hacer para demostrar la sinceridad de su arrepentimiento. Puede ser rezar cierto número de Padre Nuestro, o Ave María, o afligirse el cuerpo para purificar el alma. O sea que la persona, cuando comete un pecado mortal, tiene que hacer varias cosas. Que ahí lo que cae es lo que se llama la penitencia. Número 1, hacer una acción de memoria de lo que debe demostrar la sinceridad del arrepentimiento. Número 2, puedes rezar cierto número de Padre Nuestro, 5, 10 veces, 5 veces, 60 veces, Padre Nuestro. O rezar Ave María, o afligirse el cuerpo para purificar el alma. O sea, darse suchazo en el cuerpo, hace con una vara, con una correa, con una cosa. Afligir el cuerpo para purificar el alma. ¿Qué le parece? Eso es lo que ellos llaman la penitencia. La palabra griega traducida como penitencia en algunos versículos católicos de la Biblia se traduce arrepentíos, en otras versiones
y en todas las versiones protestantes. Se busca un sincero cambio de actitud hacia el pecado. O sea, la palabra penitencia lo que simboliza, lo que significa es arrepentimiento. No que usted se dé chuchazo en el cuerpo, ni se maltrate su cuerpo, no es eso. El pesar, a pesar de haberlo ofendido y la firme resolución de abandonar el pecado, este es el arrepentimiento. Muchísimas veces, después de hacer penitencia, los penitentes vuelven a los mismos pecados sin dar indicación alguna de un verdadero arrepentimiento de corazón. Yo no hago nada con entrarme a golpe en el mismo cuerpo si al final no hay un arrepentimiento de corazón. En ninguna parte de la Biblia enseña que cuando usted comete un pecado, usted debe entrarse a chuchazo, a correazo, a barazo su propio cuerpo. Eso no enseña la Biblia. La Biblia no enseña eso. Eso es lo que ella enseña como penitencia. Ya usted sabe. Vamos a ver algo sobre los sacramentos. En el sacramento, la extrema unción, ¿qué es eso? La extrema unción. Hay una unción, pero hay una que se llama extrema unción. La unción es para los niños que son bautizados, le hacen la señal de cruz, le untan aceite y es una unción. Pero hay algo que se llama extrema unción. También la unción con aceite, o sea, untarle aceite a la gente, unción viene de untarle aceite a la gente, es también para los enfermos, tanto para los niños que son bautizados y para los enfermos. Pero la extrema unción, que es más allá, algo extremo es algo más allá. En el sacramento de la extrema unción, el sacerdote unge con aceite al moribundo, o sea, el que se está casi muriendo, en los párpados, o sea, aquí. Cuando una persona se está muriendo, un sacerdote le aplica a la gente lo que se llama la extrema unción y se la pone aquí, el aceite, en los párpados de los ojos, las orejas, la nariz, los labios, la ingle, las manos y los pies. O sea, la extrema unción es el aceite que le ponen a los que están casi muriendo. Eso se llama extrema unción. Se la untan en los párpados de los ojos, en las orejas, en la nariz, en los labios, en las manos y en los pies, en esos 6 lugares. ¿Para qué sirve eso? Es para que el Señor, oiga esto, oiga qué es lo que es, en qué consiste la extrema unción. Oiga, voy a leerlo de nuevo, hermano. En el sacramento de la extrema unción, un sacramento es como una enseñanza fundamental de la Iglesia Católica. Un sacramento es una enseñanza fundamental de la Iglesia Católica que no es bíblica. Entonces, oiga lo que es la extrema unción. La extrema unción, en la extrema unción, ¿qué es lo que sucede? El sacerdote unge con aceite al que se está muriendo. ¿En cuáles partes? Número 1, en los párpados de los ojos. Número 2, en las orejas. Número 3, en la nariz. Número 4, en los labios. Número 5, en la ingle. Número 6, en las manos. Y número 7, en los pies. ¿Para qué se hace eso de la extrema unción a la persona que está muriendo? Mire para qué. Esto es para que el Señor Jesucristo les perdone los pecados o la falta que hayan cometido por la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto o los pies. Hermano, usted está oyendo esto, que es para eso que el sacerdocio hace esta cosa.
El ungir con aceite es símbolo del Espíritu Santo, y orar por los enfermos para que Dios los sane es práctica bíblica. Eso es bíblico. Ahora, lo que no es bíblico es lo que hace la Iglesia Católica. Es una cosa terrible, hermano. Mire, vamos a dejarlo hasta ahí por el día de hoy, pero es verdaderamente terrible. Y gracias al Señor que nos ha ayudado y hemos aprendido algunas cosas. La gloria y la honra sea para el Señor, porque recuérdese que el único objetivo es edificar la iglesia del Señor. Yo le voy a anotar en la pizarra los 7 sacramentos y le voy a tirar una foto para mandar. Bien, sin antes recordarles que ya hoy es el último estudio del catolicismo. Terminamos hoy. El viernes será el repaso. El viernes es el repaso. Por asunto de las elecciones, el examen lo voy a enviar el domingo. Por asunto de las elecciones, el examen lo voy a enviar el sábado. No lo voy a enviar el domingo porque el domingo hay elecciones y yo voy a trabajar en una mesa por la Junta, no por un partido, por la Junta. Entonces, el viernes es el repaso y el sábado, no el domingo, el sábado será el examen. ¿De acuerdo? Dios le bendiga y Dios le guarde. Entonces, antes de orar, le voy a poner en la pizarra los 7 sacramentos.